Esta mañana terminábamos lo que era la intervención de Elifaz. ¿Se acuerdan? La partimos en dos. La primera parte, hablando acerca de la charlatanería que caracteriza a los impíos, y la segunda parte, la pretenciosidad y la hipocresía de los mismos. Todo eso era un discurso satírico contra Job. Así que él en el 16 se levanta en contra de lo que Elifaz ha dicho y empieza a defenderse, a dar un discurso que se parece más bien a una queja que a una defensa. Versículos 1 y 2. En esos dos versículos lo que Job dice es: ya escuché suficiente. Ustedes son unos consejeros miserables. Ya he oído suficiente. Estoy harto de que lo que ustedes me dicen, en vez de consolarme, lo que hacen es agravar más mi situación. En vez de aplicar agua sobre el fuego de mi prueba, lo que hacen es avivar más mi angustia. ¿De qué manera, hermanos, los amigos estaban angustiando más a Job? Pues recordemos, todos, Elifaz, Bildad, Zofar, habían hablado acerca de lo que son los impíos en la opinión de ellos. Pero cada vez que hablan de los impíos, lo hacen en forma indirecta contra Job. En otras palabras, lo que le han dicho es: el destino de los impíos es malo, es perverso, tiene un destino totalmente de fuego y se parece al tuyo. O sea, lo que te está pasando se parece mucho a lo que le pasa a los impíos, por lo tanto tú también, seguro que también eres un impío. O sea, hermanos, los amigos de Job lo han angustiado más con todas las imágenes negativas que han planteado en contra de él. En vez de animarlo, todo lo que le dicen lo desanima. Miremos 13:4. Ya se había quejado antes, dice: en cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Son unos médicos matasanos, inútiles. En esta ocasión, vuelve a quejarse contra ellos y les dice: los consejos que ustedes me están dando son inútiles, y en vez de traer consuelo a mi alma, lo que están haciendo es lastimarme cada vez más. Bueno, entonces, hermanos, es que pareciera que los amigos de Job están tratando de intimidarlo con la postura que ellos están exponiendo. Están tratando de intimidarlo con las semejanzas entre él y la vida de los impíos. Por eso es que en ese punto, hermanos, él se levanta para señalarlos a ellos, y en el versículo 3 les dice lo siguiente: lo que ustedes hablan es palabrerías. Precisamente es lo que le acaba de decir Elifaz, ¿se acuerdan? Elifaz había dicho: eres un charlatán, eres palabrero. Pero en la respuesta lo que Job le dice: no, los palabreros son ustedes, porque tantas palabrerías que me han dicho no me han servido para nada, son palabras huecas. Miremos 6:26. ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran el grito de un desesperado? Job, lo único que han querido es desahogar su pena, buscar a alguien, un amigo con quien desahogarse, con quien, hermanos, descargar el peso terrible que lo aplasta. Job no pretende, hermanos, encontrar en ellos respuestas, porque nadie las tiene. No se la han dado a ellos, y él tampoco la encuentra. La esposa tampoco, está solo. Entonces, hermanos, él no pretende encontrar respuestas en ellos, y pareciera que ellos sí pensaran que él necesitara respuestas. Entonces Job necesita ese consuelo, pero ellos lo que quieren es decirle el por qué él está así. A él no le interesa escuchar el por qué él está así, sino palabras que lo alienten en medio de esa prueba. Pero ellos toman esa postura, una postura radical, para ponerse, hermanos, en un pedestal de justicia y señalar a Job como si fuera él un impío.
Versículo 4. Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo haría lo mismo. En ese punto, hermanos, Job habla en forma apasionada, ¿sí? Es como si él estuviera diciendo lo siguiente: si yo estuviera en la posición en la que ustedes están, sanos, prósperos, fuertes, con sus familias vivas, vitales, yo también tomaré la actitud que ustedes están teniendo contra mí. ¿Cuál es? Están hablando de esa manera hueca contra mí y meneando la cabeza. Podemos imaginarnos, hermanos, de esa manera las imágenes de la conversación. Los ancianos están conversando y cada vez que Job se defiende, ellos en vez de alentar lo que hacen es, ¿sí?, menear la cabeza, que no están de acuerdo. Se niegan a escuchar a Job. Entonces en el 4 dice: yo podría lanzarles críticas también, menear mi cabeza como me están haciendo ustedes a mí. Si yo estuviera en su posición, y les podría hacer y decir todo lo que ustedes me han hecho y todo lo que ustedes me han dicho. Tanto Job como los amigos de Job ignoran que es necesario que los justos seamos objetos de burlas. Y a ellos les duele mucho eso, porque se supone que al justo le va todo bien, y tras de que son justos, son ancianos. Y los ancianos eran personas objeto de un respeto muy fuerte. Entonces recibir burlas de la gente, personas como ellos, era como que su orgullo fuera tirado contra el piso. Salmos 22:7. Dice David: todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. A David también le pasó, y mire que David da unas gráficas más claras. Miremos también Salmo 109:25. Soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. Entonces aquí nos explica un poquito más qué significa menear la cabeza cuando alguien está hablando. Una señal de desprecio, lo que se dice, y también de burla. En ese pasaje José queja y dice: ustedes han sido inútiles conmigo, no me han consolado, están poniendo más peso sobre mi carga con sus burlas. Si yo estuviera en su posición, yo les haría lo mismo, quizá. ¿O sabe? No, mejor no, me retracto. Versículo 5. No, yo les daría palabras de ánimo. Yo intentaría aliviarles su dolor. O sea, él se retracta una vez, hermanos, de forma apasionada. Por eso les dije que había dicho: si yo estuviera en su lugar, yo les hablaría igual. ¿O no saben? Pensándolo bien, no, yo no haría eso. Si yo estuviera en su lugar, yo no actuaría como ustedes han actuado contra mí. Yo sí les brindaría alivio. Yo sí les hablaría palabras de ánimo. Les daría lo que ustedes no me han dado a mí. Entonces Job corrige de una vez lo que acaba de decir y asegura que haría todo lo contrario a lo que ha recibido. Hermanos, qué bonito es esto. Así somos todos nosotros. Nosotros no damos lo que recibimos en cuanto al maltrato se refiere de las personas, sino que damos, hermanos, un trato mejor. Dice, se esforzaría, ¿sí? En el hebreo, esa expresión significa que él emprendería todo su ahínco, su fuerza, para tratar de darle fuerza a los amigos. Este versículo, hermanos, debe quedar incluso marcado en nuestras Biblias como una señal de cuál debería ser nuestra actitud en medio de la necesidad de hermanos. Nosotros brindarles con ahínco, aliento al amigo. Y cuando le damos ese aliento de esa manera, ¿qué pasa? Versículo 5. Apaciguaríamos, aliviaríamos, le quitaríamos peso de encima. Eso es consolar, esforzarnos en lo que esté a nuestro alcance por quitar de encima a la persona el peso que tiene encima, hermanos,
así tengamos que ponerlo nosotros. Ese es el consejo de un cristiano. Y ese es el consejo que brindan las iglesias bíblicas. En cambio, yo sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar. No hay nada que me haga olvidar el dolor que estoy sintiendo. Ustedes piensan que yo estoy hablando por hablar, que estoy blasfemando, que estoy levantando el puño contra Dios. Pero no, yo estoy tratando de distraerme, de desahogarme, pero me doy cuenta que sea que hable o sea que me quede callado, me duele. Entonces, hermanos, esto es como una confrontación a los amigos, porque pareciera que ellos estuvieran pensando que cuando cuando Job está hablando, Job quisiera es defenderse. Y pareciera que se volvió ya un debate acalorado donde ya no hay salida. Pero Job les dice: es que yo no pretendo defenderme, pretendo encontrar alivio de alguna manera, pero me di cuenta que no. Versículo 7. Oh Dios, tú me has molido. Hay tanta pasión en estos pasajes que se supone que aquí él está respondiendo a los amigos, en especial a Elifaz, y de repente cuando le está hablando a ellos empieza a orar. En medio de la respuesta que le está dando a Elifaz, abre un paréntesis, mira al cielo y le dice a Dios: la gravedad de mi dolor y la soledad en la que estoy es por tu mano. Asolaste mi compañía, en otras palabras, arrasaste con mi familia. Él sabe que es Dios porque los hijos de él eran santos. Él es santo. Todo era santificado, todo era íntegro, todo era honesto. Entonces sabe que no es posible que Satanás haya metido la mano, porque se supone que hay una protección que Dios le da. ¿Y se acuerdan que precisamente fue esa la protección que Dios le quitó? Pero eso Job no lo sabe. Entonces por eso Job se atreve, hermanos, y pues no es mentira decir: fuiste tú con tu mano quien agravaste mi dolor, me moliste, ¿sí? Y me quedé solo totalmente. Mis compañeros, mis amigos, mis vecinos y principalmente mi familia me ha abandonado. Hermanos, la esposa ¿dónde está? Lo que sí sabemos es que está destruido, en la ciudad seguramente. Entonces en este momento Job está solo. Vemos cómo en el transcurso de los siglos Job cada vez es más directo. Por ejemplo, en Job 7:3 él había dicho que la situación de él se la había hecho Dios, pero no había dicho Dios, sino había dicho él, ¿sí? En forma indirecta, no se había atrevido todavía a decir que fue Dios. Ese punto donde estamos, él lo dice directamente, él dice: fue Dios el que arrasó con mi familia. Versículo 8. Me has reducido a piel y huesos, como si tuvieras que demostrarle al mundo que he pecado. Yo en mi conciencia estoy tranquilo. Yo en mi conciencia sé que he actuado con integridad, pero me has tratado de una manera tan terrible que si trato de defenderme, mi propio cuerpo testifica contra mí. Porque ¿con qué cara puedo decir que yo estoy bien cuando estoy hecho un desastre? ¿Con qué cara puedo defenderme? ¿Puedo decir que soy inocente si hasta mi piel y mis huesos testifican como si hubiera pecado? Las arrugas y la flacura de mi cuerpo actúan como testigos en mi contra. ¿Testigos frente a quiénes? Primeramente frente a los amigos. Ellos están, hermanos, ustedes se acuerdan, lo vimos esta mañana por ejemplo, ellos cogen cosas de la vida de Job para sacárselas en cara a Job. Entonces si Job dice que no puede dormir, empieza, hermanos, Zofar a decir que los impíos no pueden dormir. Si Job, hermanos, se retuerce de dolor, entonces Elifaz empieza a decir que los impíos se retuercen de dolor. Entonces miremos que esa situación
funciona como un testimonio en contra de él, y por eso es que José que se siente avergonzado a pesar de su integridad, y es como si hubiera pecado. Eso también es muy interesante, nos deja ver otra vez lo que es la seguridad de la salvación, lo que es la conciencia limpia y lo que es saber que uno anda en integridad. Sigue insistiendo y dice: me tratas como si hubiera pecado, delante de los amigos que están diciendo que sí pecó. Versículo 9. En este punto ya deja de orar, hablarle a Dios de tú a tú. Aunque siga hablando de Dios, es como si le dijera esto a los amigos. Dice: Dios me odia y me despedaza en su enojo, rechina los dientes contra mí. Bueno, esa expresión lo que quiere decir es lo siguiente: esta situación solamente responde a algo, tu ira. Si yo creo que tú eres soberano, ahora creo entonces que esa ira también es soberana. No te he dado razón para eso, pero tu ira la derramaste y me despedazaste. Y ahora, hermanos, hace una descripción desde el versículo 9 para hablar o hacer referencia a Dios como si Dios fuera un guerrero ensañado, como un guerrero que lo está persiguiendo con rabia. Por eso es que dice crujiendo los dientes. Esa expresión significa una ira incontenible que provoca hacer un acto violento contra alguien. Entonces, cuando dice eso, no es que Dios, hermanos, tenga dientes o que Dios rechine los dientes. Es poesía hebrea, que significa que Dios le está tratando con enojo, con violencia, con una soberana ira que él no entiende y que no es capaz de resistir. Entonces se siente terror, hermanos, como les he dicho ya varias veces, porque siente que Dios está actuando como si fuera su enemigo, como si él fuera, hermanos, la criatura más vil, la criatura más pecadora de todas. Miremos Job 13:24. Ya lo había dicho antes, dice: ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Sí? Entonces vemos que él reitera sus ideas, él no se contradice como si, por ejemplo, lo hizo Elifas esta mañana, pero cada vez más las expresa con más elementos. Versículo 10. La gente me abuchea y se ríe de mí. Me dan bofetadas en la mejilla. Una turba se juntó en mi contra. Esto, hermanos, no tenemos registro de que le haya pasado salvo este versículo. Si tomáramos literal, porque es posible, pareciera, hermanos, que hubiera gente que hubiera ido hasta donde Job estaba, lo rodeó y empezó a burlarse de él. Empezó a abuchearlo y a insultarlo como si fuera una persona maldecida por Dios. Entonces pareciera, hermanos, que le hubiera acontecido eso literalmente. No tenemos la certeza suficiente para afirmarlo, salvo lo que él aquí dice. Y lo segundo posible es que él esté tratando de expresar cómo se siente con el trato de sus amigos. Entonces ambas son posibles, ambas interpretaciones, hermanos. Bueno, de todas maneras, el énfasis está en lo siguiente: los amigos de él, aquellos en los que él esperaba recibir consuelo, lo que ha recibido es injuria. ¿Las injurias qué son? Las injurias son desprecios, insultos, ¿sí? Ofensas. Eso es injurias. Versículo 10 dice entonces que todo eso es provocado por la ira de Dios. O sea, amigos míos, ustedes me están tratando muy mal. Ustedes, amigos, han dicho cosas injustas contra mí, pero yo reconozco que esto es obra de Dios. Miren, hermanos, qué dependencia, qué humildad tan ejemplar.
que aunque tiene los amigos ahí injuriándolo, él dice, yo sé que eso es obra divina. A mí me recuerda, por ejemplo, cuando Simei iba, hermanos, por el lado de la montaña tirándole tierra y piedras a David, insultándolo. David dijo, no le hagan daño porque si Dios lo envía a maldecirme, no voy a oponerme. Reconocer tanto la soberanía de Dios es callar frente a los insultos de las personas y decir, fue Dios el que me lo envió para insultarme. Es precisamente lo que Job está expresando, y David lo dice en 2 de Samuel. Bueno, además, no es la primera vez ni será la última en la que los hijos de Dios son injuriados. Miremos, por ejemplo, Salmo 35:15. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos. Con aires de triunfo se unen en mi contra. Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian sin cesar, se burlan de mí, me insultan y me gruñen. Bueno, vemos, hermanos, casi las mismas situaciones, las mismas experiencias. De Job a David hay aproximadamente unos 1000 años. Y se repite la historia. Pero no será la última vez tampoco. Miremos Isaías 56. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Versículo 11 allá en Job. Dice, Dios me ha entregado en manos de pecadores. Me ha arrojado en manos de los malvados. Entonces él expresa que no solamente ha tenido un dolor externo y físico, y que Dios le arrasó su compañía, ¿sí?, sino que ahora, tras de que está solo, la gente que viene es para burlarse, para escarnecerlo, ¿sí? Esos versículos, hermanos, del 7, 8, 9, 10 y 11, los versículos 8, 9, 10 y 11, son una sombra de lo que Cristo iba a vivir. Y en esos pasajes vemos una tipología de Cristo, y cuando hacía la enseñanza, hermanos, me pareció muy claro. Aquí vemos una sombra de los sufrimientos de Cristo bajo el poder de los pecadores. Por ejemplo, versículo 8, el Señor allí en la cruz, hermano, desnudo totalmente, porque no tenía, como nos lo pintan, era una humillación totalmente baja, que estaba desnudo totalmente y su cuerpo destrozado de los golpes. Allí, su cuerpo en tan solo unas horas fue reducido a piel y huesos. Entonces ahí vemos un paralelo, una profecía oculta de lo que Cristo iba a tener que experimentar. Dice, mi carne testifica en mi contra. Cuando los fariseos vieron a Cristo allá, dijeron, él se encomendó a Dios, que Dios lo salve. Exactamente lo que leímos en Salmos y que le está pasando a Job, Cristo lo vivió en carne propia. Versículo 9, Dios me odia y me despedaza en su enojo. Claro, porque Cristo llevó en su cuerpo los pecados de la humanidad y Dios detesta el pecado. Por eso Dios abandona a su Hijo en la cruz y lo deja morir en su humanidad. Rechina los dientes contra mí, hermanos, dice, me atraviesa con su mirada. La Escritura nos deja muy claramente que fue el Padre el que quebrantó al Hijo. Eso se cumple en forma perfecta en Jesús. Versículo 10. La gente me abuchea y se ríe de mí. La Escritura dice en Salmos y en los Evangelios que había gente que decía, ea, ea, se burlaba de Cristo cuando estaba allí. Le dan bofetadas en la mejilla. Cuando los soldados romanos le estaban poniendo la corona de espinas, le pegaban, hermanos, con un palo y le daban también cachetadas y lo escupían al Señor Jesús. Una turba se juntó en mi contra, los que gritaron, crucifícale, crucifícale.
Entonces, hermanos, vemos, y cuando vinieron con palos a arrestarlo, vemos el cumplimiento de todo esto en Cristo. Job, lo que estás viviendo es poca cosa. Y hermanos, y lo que nosotros vivimos, no se compara a lo de Job. Y lo de Job no se compara. Entonces, no podemos, hermanos, pretender creer que somos los únicos que sufren, ¿cierto? Miremos las escrituras. Vamos a Hebreos 2:10. El sufrimiento no está exento a los hijos de Dios. De hecho, el sufrimiento y las pruebas son un hermano en nosotros. Decía Spurgeon, las pruebas y el evangelio están casados, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dice, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Eso es lo que van a hablar los niños esta tarde, ya están hablando los niños de eso. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. O sea que ahora el sufrimiento hizo a Cristo perfecto. ¿En qué sentido? En el sentido que las profecías habían dicho, para que Él cumpliera todo lo requerido, para que Él fuera el sacerdote de nosotros e intercesor. Ahí mismo, 5:8, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Lo comprobó que efectivamente es obediente hasta la muerte. Job había dicho, Dios, asolaste mi compañía, ¿cierto? Jesús también quedó solo. Juan 15:15. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, le dice Jesús a los discípulos. Pero ¿dónde están los amigos? Marcos 14:50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces, hermanos, Cristo en la cruz, por eso sus palabras también a veces tienen queja, porque Cristo cumple en forma perfecta y sobrepasa los sufrimientos de Job. Él también quedó solo, hermanos y amigos. La familia eran la mayoría impíos, la única convertida en ese momento en la crucifixión era María y no más. Los demás, despreciables, incrédulos, inconversos. Los vecinos, los que Él sanó, ¿dónde están? Está solo, hermano, ni siquiera los discípulos. El único discípulo que estaba cerca de él era Juan, el apóstol Juan. Los demás fueron lejos. También decía Job que hubo gente que se amontonó para burlarse de él. A Cristo también le sucedió, lo leímos en Isaías 56. Esas palabras se cumplen en Cristo cuando le arrancan la barba y las demás cosas que allá dicen. Y también en Mateo 27:39. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Es exactamente, hermanos, lo que decía Salmos y Job. Cristo es el cumplimiento de los sufrimientos que los hijos de Dios teníamos que vivir y teníamos que pasar. Los sufrimientos de Cristo sobrepasan en una medida infinita los de Job. Dios estaba al lado de Job, aunque Job no sabía. Pero Dios se alejó de Cristo cuando estaba en la cruz por el pecado. Entonces el sufrimiento y la agonía de Cristo es algo, hermanos, que nunca jamás ninguna criatura en el universo ha sentido ni nunca jamás sentirá. Esa soledad terrible, infinita y única que sintió el Señor. Definitivamente, Job, David, mismo Señor Jesús y nosotros no estamos exentos de pruebas y sufrimientos. Volvamos a Job, versículo 12. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Ahora 13, sus arqueros me rodean. 14, se estrella contra mí una y otra vez. 15, me he visto de tela áspera en señal de mi dolor. 16, mis ojos están enrojecidos de tanto llorar.
17. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Hermanos, les he dicho varias veces que la queja y el miedo principal de Job es sentir que Dios no está con él y que se convirtió en su enemigo. Pero hay otra cosa que hace que Job se queje más. ¿Y qué es? Que cuando le ocurrió todo fue inminente. Él estaba tranquilo, era un día normal, quizás ese día ya habían orado, ya habían hecho el culto familiar, allá había hecho sacrificio, todo estaba bien. Y de repente todo, hermanos, en un solo día fue destruido en medio de su tranquilidad. Entonces él expresa cómo se siente por medio de figuras retóricas, figuras poéticas. Dice: Dios me sacudió de repente. ¿Sí? Pensemos un árbol, una planta X que tiene un fruto muy bonito, está bien hermosa, bien cuidadita, y de repente llega alguien y la sacude fuertemente y le quita todo. Eso es lo que él expresa. ¿Qué más figura pone? Dice: me agarraste el cuello. O sea, hermanos, como una especie de guerrero otra vez, que lo coge del cuello y lo levanta del cuello y lo tira contra el suelo. Versículo 13: me haces el blanco de tus flechas. Esos elementos ya los había dicho él antes. Por ejemplo, miremos Job 7:20. Si he pecado, ¿qué te he hecho? Vigilante de toda la humanidad, ¿por qué me haces tu blanco? ¿Sí? Aquí vemos el mismo elemento literario. Y se siente como un blanco, hermanos, como si Dios estuviera apuntando a él. Miremos 6:4. Dice: el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, su veneno infecta mi espíritu, sus terrores están alineados contra mí. Volvamos a nuestro capítulo 16. Entonces él siente que es el blanco de las flechas. Versículo 14: y le dispara flecha tras flecha, tras flecha, tras flecha. O sea, Dios, hermanos, está ahí, dispara y dispara, y dice: me has abierto huecos, brecha tras brecha, en todo mi cuerpo sin compasión. Mi hiel se derrama. Es una expresión poética, está diciendo me has dejado lleno de flechas en todo el cuerpo, tengo puros huecos y toda mi sangre empapa el piso. Pero lo dice poéticamente, dice: has herido mis riñones y mi hiel está derramada. ¿Qué significa eso? Que todos los huecos provocados por las flechas hacen que muera desangrado en el suelo. Eso es como él, hermanos, expresa su situación. Miremos 9:17. Dice: Dios me ataca como una tormenta, vez tras vez me hiere sin motivo. Ahora lo vuelve a decir de otro modo, dice: brecha tras brecha, una y otra vez. Antes lo había dicho también, sin compasión. 15. Todo eso lo ha llevado al polvo, a cubrirse de silicio. Anoten esas citas bíblicas. Génesis 37:34. En esa cita bíblica dice que cubrirse de silicio era una señal de luto. Cuando a Jacob le dicen que José fue despedazado por las fieras, él se cubrió de silicio, de luto por su hijo. Entonces, cubrirse de silicio era algo de la cultura de antes que significaba luto. Pues claro, hermanos, todos los hijos están muertos. Entonces él tiene luto también. Lo que pasa es que él siente paz respecto a ellos porque sabe que eran salvos. Entonces él está muy tranquilo, como lo hemos visto en todos los capítulos, sobre el destino de ellos. También, ¿qué significa cubrirse de silicio? Salmo 69:11. En ese pasaje se dice que el cubrirse de silicio era una señal de desesperación. Entonces,
David en ese caso estaba impotente frente a una confabulación que había en contra de él, entonces va y ayuna cubierto de silicio. Entonces, eso es lo que simbolizaría. Job tiene luto y tiene desesperación, porque hermanos, ¿qué hace Job? Ya no sabe más qué hacer, está ahí solo, quieto, casi muerto, muriéndose. Otra cita bíblica, Jonás 3:8, que cubrirse de silicio era un ritual por medio del cual se clamaba a Dios por la impotencia. Entonces allá en Jonás dice que cuando la gente escuchó que en 40 días Dios iba a destruir todo, hasta el rey y todo el mundo se cubrió de silicio. Entonces vemos, hermanos, los 3 símbolos del silicio en la Biblia, 4 con el de Job, y vemos el significado de cada uno de ellos. Los 3 los tenía Job: luto, desesperación y clamor. Era una forma como de humillarse ante Dios, y por eso es que él, en medio de sus respuestas y discursos, abre una oración y la corta de repente, la abre y la corta de repente. Así hace él todo el tiempo de aquí en adelante. Versículo 16. Aquí nos hace una descripción de cómo él está. Podríamos imaginarnos, hermano, hacer una película en nuestra mente. Está rojo ya, rojo del sol. ¿Se acuerdan que estaba ennegrecido por el polvo y por el sol? Aquí ahora nos dice que está rojo también por tanto llorar. Sus ojos están desgastados por tanto llorar. Entonces ya ve casi nublado todo por el mismo sufrimiento que siente. Versículo 17 es algo muy conmovedor, porque dice: todo esto lo estoy viendo y no sé por qué. Yo no he hecho nada malo. Pues hermanos, si para nosotros es complicado, para él no era más. Él no tenía el consuelo pleno de las Escrituras, empezando por eso. No tenía el consuelo pleno de saber que había un intercesor mediando por él. Empezando por eso, hermanos. Y tercero, él creía en el principio de retribución. Él mismo era defensor de eso, de que a los santos todo le iba bien. Entonces se le cae por el suelo, hermanos, todas las convicciones que él tenía antes. Por eso dices que yo nunca he hecho nada malo, nada que mereciera esto. Entonces estoy extrañado. Son las 3 razones, hermanos, de la desesperación de Job. 3 principales, ¿no? Porque pues hay más. No tiene compañía, está en la ruina, está enfermo, bueno, etc. De todas maneras, entonces él insiste en su inocencia, porque la tribulación lo tomó por sorpresa. Por eso es que se queja de esa manera. Dice: oh tierra, no escondas mi sangre. Esto, hermanos, es un clamor, ¿sí? No es que le esté rezando a la madre tierra o algo así, ¿no? Es solamente una expresión poética que está aludiendo a un versículo que ustedes ya se acuerdan, ¿cierto? Génesis 4:10. Dice que cuando Caín mató a Abel, Dios va a donde Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín, hermanos, como el réprobo hijo del diablo, que dice: ¿y yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy el celador de él? Entonces Dios le dice: ¿qué es lo que has hecho? La voz de tu hermano clama desde el piso. La sangre de tu hermano me clama desde donde lo mataste. Entonces el juez está haciendo alusión, miren, hermanos, otra vez a Génesis 4:10, versículos 18. Entonces dice: tierra, no cubras mi sangre. O sea, que mi situación alguien la vengue.
Que tú, Dios, veas. Tú mismo derramaste mi sangre en el suelo, empapaste el piso con mis heridas. No cubras la sangre para que me vindiques, me restaures. O sea, Él está pidiendo, hermanos, que el castigo que ha recibido no quede impune, sino que quede a la vista de Dios, para que Dios se acuerde y lo vindique, lo restaure, lo vengue frente a sus enemigos, lo vengue frente a sus amigos que lo están calumniando. Versículo 19. Ahora mismo mi testigo está en el cielo. Hermanos, eso es bastante radical. Y esto es lo que enerva a los amigos de Job. Él ha reconocido que todo lo que ha vivido proviene de Dios. Aunque no lo esperaba, lo tomó por sorpresa y fue inminente, él sabe que provino de Dios. Pero también sabe otra cosa, que Dios sabe que él es inocente, que él sabe que Dios, en versículo 17, que no hizo nada malo. O sea, yo no hice algo que provocara esto. Así que mi oración es pura. Elifas, usted lo tomó mal. Usted piensa que yo estoy hablando palabras soberbias contra Dios. No. Él sabe que mi oración es pura. Él sabe que mi oración no tiene malas intenciones. Que quiero preguntarle, quisiera que me contestara, porque sé que proviene de Él todo esto y que Él me conoce. Hermanos, Dios nos conoce a todos nosotros. ¿Han repetido eso, cierto? Que Dios nos conoce a todos nosotros. Hasta un pecador miserable dice, Dios sabe quién soy yo. Hasta, hermanos, una persona inconversa le dice a uno, Dios conoce mi corazón. Cualquier, hermanos, ladrón y homicida puede decir, Dios sabe quién soy, sabe y me conoce. Claro que sí, nada se esconde de Dios. No es un conocimiento nuevo para nosotros, ¿cierto? ¿No nos aterra, hermanos, saber eso? Que nos conozca Él de verdad como somos. Eso debe ser aterrador. Que se da cuenta, hermanos, que somos peor que lo que la gente habla de nosotros, o somos peores de lo que nosotros pensamos, y ahora sí nos ama. Entonces, eso que nos podría causar terror, nos causa ese asombro al ver que aunque Él nos conoce tal cual somos, y sabe que sí hemos cometido lo malo y no somos puros, contrario a lo que Job decía, nos ama. Nos ama. Eso, hermanos, debe ser algo maravilloso. Y es por eso que cuando usted y yo pecamos, no podemos permitir que el pecado nos engañe y nos ponga el sentir de que somos indignos de orar o de buscarlo a Él. Porque no somos indignos cuando pecamos ahora, siempre hemos sido indignos. Entonces, así como nos recibió y nos redimió una vez cuando sabía cómo de malos éramos, no nos va a botar ahora, hermanos, cuando sabía cómo éramos. Él va a perseverar con nosotros hasta el final. Va a perseverar en nosotros hasta el final. Y va a perseverar por nosotros hasta el final. No nos va a abandonar. Ese es, hermanos, el amor incondicional del Señor. Entonces, si me amó siendo indigno, ahora que todavía lo soy, me sigue amando. Si me rescató, hermanos, cuando estaba ya metido en la fosa, no me va a dejar, hermanos, allá cuando me resbale allá. Eso, hermanos, es un consuelo para nosotros, saber que el amor de Dios va más allá de quienes en realidad somos. Y debe ser, hermanos, también un motivo por el cual nos debemos abstener del pecado, saber que Él nos está mirando. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros seamos tan hipócritas
de tener más miedo de que la gente se entere que estamos haciendo algo mal y no nos dé terror que el Dios omnipresente sí está ahí presente. Pues hermanos, así de miserables somos, que nos da más terronera, como dicen, nos da más miedo que alguien se entere de nuestras vergüenzas y no del Señor, quien las ve todo el tiempo. Entonces, el conocimiento de la omnipresencia de Dios es algo que nos debe motivar a abstenernos del pecado, sabiendo que alguien que nos ama, que es santísimo y que es omnipresente, está ahí. Que detesta el pecado, lo aborrece, lo odia con toda su alma infinita y no la va a dejar impune. Entonces, hermanos, el Señor nos guarde y traiga a nuestra memoria la palabra para ser redarguidos. Versículo 19, a pesar de eso, él dice: yo sé que en el cielo está mi testigo, mi abogado. En esos versículos, hermanos, hay una teología tan impresionante. Primero está diciendo que Dios habita en el cielo, en las alturas. Eso está en Primera Reyes y en Santiago. Dios sabe que así es. Segundo, está diciendo que en el cielo hay un testigo que también es abogado. ¿Cómo sabía él eso? ¿No había dicho que Dios era el juez? ¿Cómo un juez puede ser juez y abogado a la vez? Entonces, hermanos, hay cierta referencia, tal vez no directa, pero sí el Espíritu Santo aquí nos está hablando acerca de Cristo en su venida. Job piensa en Dios, en el Dios que lo conoce, en el Dios que sabe que Él no hizo algo que motivara lo que está pasando, en el Dios que ha escuchado sus oraciones a pesar de que han sido desesperadas. Pero habla de un abogado. Él piensa que es Dios, Elohim. Pero nosotros en el Nuevo Testamento ya sabemos específicamente y por nombre propio quién es ese abogado. Precisamente eso, la fe del cristiano. Él es nuestro testigo. Pero pocos como Job, que puedan decir que somos puros o somos sin pecado, cosas así. Aunque bueno, Job nunca dijo que era sin pecado. Vamos a Primera de Juan 2:1. Queridos hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, que es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Wow, hermanos. Nosotros sí podemos decir eso. Podemos orar. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. Y con mucha más propiedad que el mismo Job. Es nuestro abogado. ¿Sí podemos entender eso, hermanos? Saber que había un fiscal llamado Satanás que tenía Biblia en mano, la lista de todas nuestras rebeliones, para decirle a Dios: ¿usted por qué les va a perdonar si mire todo esto que han hecho? Pero ahora hay un abogado que tomó la forma de nosotros para justificarnos. Entonces, si el fiscal quiere poner los cargos en contra, aparece el abogado, hermanos, y ya anulados, porque Cristo fue verdaderamente justo. Impresionante. En cambio, hermanos, el que no tiene a Cristo en su vida, el fiscal todavía tiene cosas ciertas contra él. El que no tiene a Cristo en su vida, el fiscal tiene una lista donde no tiene abogado. No tiene nadie que lo defienda. Nadie ha pagado el castigo y tendrá que pagarlo entonces en la eternidad porque no tiene abogado. Es ahí, hermanos, como la presencia de Jesús es imprescindible para la vida de nosotros. Es nuestro abogado ante el Padre. Notemos, hermanos y amigos, la doctrina P aquí. Él está tan convencido, hermanos, de su seguridad de la salvación, que sabe que hasta Dios mismo podría hablar a favor de él. Su seguridad de la salvación está inmune. Él sabe que es salvo y su integridad es cada vez más fuerte. ¿Cómo probamos eso? Recordemos lo que había dicho antes. ¿Qué había dicho antes? Él había dicho:
ojalá hubiera un árbitro entre nosotros, ¿se acuerdan? Había pedido un mediador, pero en este punto dice que ya lo tiene y que ese abogado, ese árbitro se volvió abogado de él. Esa es la seguridad de la salvación. Si antes clamaba por un árbitro divino, ahora sabe que Dios mismo sería testigo a su favor. Qué impresionante, hermanos. Eso de la costumbre de poner a Dios de testigo es totalmente bíblico. Voy a ponerle dos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Génesis 31:50. En ese versículo, Labán le dice a Jacob: que Dios sea nuestro testigo de que tú no pasarás de aquí, desde Galaad, y que yo no pasaré de aquí. ¿Se acuerdan? Entonces pusieron a Dios de testigo y le pusieron por nombre a ese lugar Mizpa. También en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 2:5. En esa cita de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: nosotros cuando fuimos a donde ustedes y fundamos la iglesia, hicimos las cosas con un ánimo honesto, íntegro, y nuestra conciencia está tranquila. Es más, Dios es testigo. El apóstol Pablo pone testigo a Dios también de que él fue íntegro en la iglesia de los tesalonicenses. Entonces miramos, hermanos, que es posible tomar al Señor como testigo. Lo que pasa es que es un riesgo, ¿cierto? Así que uno tiene que estar muy seguro de ponerlo de testigo. Hoy día uno escucha personas que con mucha facilidad dicen: Dios sabe que sí, Dios conoce mi corazón, Dios es testigo, hermano, y son mentirosos, hipócritas. Entonces, hermanos, sí, Dios será su testigo, y usa en vano su nombre para autojustificarse. O sea, podemos poner a Dios de testigo, pero Dios es vivo, hermanos, veraz, y todo hombre mentiroso. Versículo 20, 21 y 22. Mis amigos me desprecian. Necesito un mediador entre Dios y yo. Pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. Bueno, vuelve a quejarse los amigos otra vez, ¿sí? Se queja de ellos y los describe como escarnecedores y burladores, que se unieron para burlarse de él mientras él está ofreciendo sus lágrimas a Dios. O sea, lo ven llorando, hermanos, lo ven sufriendo y derramándose ante el Señor, y ellos no han tenido compasión. En el 21 vuelve a desear hablar con Dios personalmente. Ojalá pudiéramos conversar y hubiera un mediador, porque si Él está enfrente, pues me muero. Entonces, si hay un mediador, tendré más confianza de hablar con Él. Esa idea ya la había expresado en el 9:33. Dice: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. En este 16 vuelve él a reiterar esa idea, con el deseo de que hubiera un mediador presente. Mira la expresión que usa: como una persona que intercede entre amigos. Qué hermoso. Otra vez, la seguridad de la salvación. Está tan seguro, hermano, de su integridad, de la obra santificadora en su vida, que él sabe que él es amigo de Dios. Entonces quisiera un mediador, así como cuando hay dos amigos que están peleados, que hubiera alguien que los reconciliara. Los amigos van a volver a ser amigos. Y él dice eso de esa manera: ojalá hubiera una persona que intercediera como entre amigos. Y el versículo final tiene paralelo con 10:21. 10:21 dice: antes de irme, para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra absoluta. Allá es lo que le está diciendo es:
he de morir. Pero mire lo que dice. Todavía no. En los capítulos anteriores, y ya para terminar, digo lo siguiente. Job había dicho que su esperanza se estaba acabando, que cada día que pasaba se estaba consumiendo. Pero aquí ahora, ¿qué está diciendo? Que le restan años de vida. O sea, su esperanza se está renovando, su vigor se está recuperando, su esperanza está fortaleciéndose otra vez. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia en Juan 1, que en Cristo nosotros recibimos gracia sobre gracia sobre gracia. Cuando sentimos que nos estamos descargando y que, hermanos, ya vamos a... Él viene y nos restaura otra vez, nos llena otra vez. Mi copa está rebosando. Se está acabando la copa, otra vez unges mi cabeza con aceite fresco. Se me está acabando la fuerza. Salmo 92 creo que dice, me das las fuerzas del búfalo. Eso es la gracia, hermanos, del Señor. Y lo hermoso es para nosotros como consuelo que esa gracia se renueva todos los días. La gracia que recibimos un día no es la misma que tenemos ahora, en el sentido de, pensemos en una batería, en una porción. Cada vez recibimos más y más y más para esa carrera. Maravilloso es el Señor, hermanos, en su gracia. Oremos. Job continúa con su queja. Pero ¿se acuerdan que él se había recuperado? O sea, en el sentido de su fuerza, su esperanza. Él había recobrado el ánimo, pero en ese capítulo vuelve a caer como en un abismo depresivo. Otra vez, hermanos, como es un libro tan lleno de emociones humanas, reales, es un libro de picos y bajos. Es un libro en el que un día Job siente que ya pronto va a llegar su ayuda, y otro momento siente que ya casi se va a morir y queda en una depresión absoluta. Por ejemplo, versículo 1. ¿Cómo se describe a sí mismo? Siente que está quebrantado, o sea, que está hecho pedazos en el suelo en forma emocional y almática. Se siente moribundo, o sea, al borde de morir. En el capítulo anterior, hermanos, nos había dado a entender de que sentía que faltaba mucho tiempo para eso. Pero en este versículo siente que está a punto de morirse. Vemos entonces cómo es esa caída emocional en él. Y es muy similar, hermanos, a algo que está expresado en el Salmo 88, 3. Ese salmo, Emán, un sabio del tiempo de Salomón, lo expresa también. Dice, mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Un santo como Job y un sabio como Emán pasan una situación de quebrantamiento emocional tan profundo y tan terrible que se puede comparar a la depresión. Así que eso quiere decir que los santos de la iglesia no están exentos de esa situación, sino que es algo real, palpable, y que muchas veces hemos de vivir y experimentar para nuestro propio bien. Entonces, hermanos, esos dos santos del Antiguo Testamento son un ejemplo de que es algo que usted y yo hemos de vivir. Quizás unos más veces que otros, pero es normal. Digo esto porque hoy día, hermanos, hay un discurso neopentecostal sobre la prosperidad. Entonces, una persona en depresión debe ser un demonio. Si una persona tiene estrés, entonces es que hay un pecado oculto. Si una persona tiene ansiedad es porque le abrió puertas a Satanás. Ese montón, hermanos, de pendejadas y de comentarios totalmente antibíblicos no son acordes a lo que estas líneas están expresando. Porque debemos recordar que el que ocasionó todo esto fue Dios. Aún así, y a pesar de la depresión que Job siente, él sigue siendo salvo. Él sigue siendo un santo. Hermanos, él expresa entonces cómo se siente emocionalmente. También nos ha expresado cómo se siente físicamente. En este punto recalca que Dios arrasó con su compañía, o sea, él está solo. Pero aquí en el versículo 2 nos dice que ya no está solo. Pero esa compañía que tiene es una compañía inútil. Estoy rodeado de burladores, escarnecedores. O sea, me quitaste mis amigos, a mi familia. Y a las únicas personas que me tienes a mi alrededor son personas
cuyo consejo es vano para mí, es hueco para mí y me lastima más. Esa es la queja, hermanos, que hace Job. Está acusando a sus amigos de ser burladores implacables. Vemos que él está conversando con sus amigos y de repente corta la intervención para orar. Versículo 3 dice: debes defender mi inocencia, oh Dios, ¿sí? Podemos imaginarnos, hermano, conversando con ellos y de repente alzar su mirada al cielo, sus manos a Dios, en medio de lágrimas y sufrimiento. Es una forma de decir: yo me he defendido a mí mismo, no me ha servido. Todo lo contrario, me he ganado las burlas de ellos. La única manera es que tú mismo, Dios, seas mi defensa. Dame una fianza, pide a Dios una fianza. Esa es la primera vez que vemos esa expresión en toda la Biblia. Pero pues ya a esas alturas hemos visto que ha pedido a Dios un árbitro, un mediador, un defensor, un abogado. Y aquí un fiador. Está hablando, hermanos, en los mismos términos, solamente que está cambiando los nombres, pero siempre es la misma idea. No está pidiendo un fiador en términos financieros o de contabilidad, sino está pidiendo, hermanos, que ya que sus amigos no cumplieron ese rol de intercesores por él, ya que sus amigos no le dieron la palabra de consuelo que él necesitaba, entonces él dice: no tengo fiadores, ellos son burladores, sé tú mismo mi fiador. Alguien que se atreva a ser mi fiador, porque ellos no quieren ser mis fiadores. Ellos piensan que yo estoy pagando por algo, entonces ellos prefieren no darme la razón en ningún momento. Hermanos, en mi opinión, este versículo podría resumir todos los discursos de los amigos de Job. ¿Por qué los amigos de Job, hermanos, se abstienen de darle la razón a Job? Job lo expresa de forma poética, porque ellos no quieren ser fiadores de alguien que para ellos él es culpable. Ellos tratan como de consolarlo, defenderlo, estarían como apoyando a alguien que hizo algo malo. Y ellos prefieren, hermanos, no ser fiador de alguien que les pueda hacer quedar mal. Versículo 4, algo muy hermoso, hermanos, y característico de Job. Esto lo ha hecho muchas veces. Miremos, por ejemplo, Job 12, 4. Mis amigos se ríen de mí porque clamo a Dios, espero una respuesta, soy un hombre justo e intachable, sin embargo se ríen de mí. Ya lo había dicho, son burladores implacables. 12:20 dice: Dios hace callar al consejero de confianza y le quita la percepción a los ancianos. Y en el versículo 4 del capítulo 17 dice: les cerraste la mente para que no comprendieran. ¿De quién está hablando Job? De los amigos de él. Entonces Job está reconociendo que si ellos no se han atrevido a ser su fiador, si ellos no se han atrevido a hablarle palabras de consuelo, a no comprenderlos, porque ha sido Dios mismo el que les ha cerrado a ellos el entendimiento. Precisamente esa es la doctrina de la soberanía de Dios. Y esto lo vamos a ver en los libros de los profetas, en las cartas de Pablo, lo vamos a ver, hermanos, en toda la escritura. En Marcos 4, en Isaías, Dios es el que cierra la mente. Por eso es como dice Efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra asuntos espirituales. Job sabe que el pleito no es con ellos, sino con mismo Dios, porque es Dios el que también le negó a ellos la capacidad de ser su fiador. Fue Dios quien nubló el entendimiento a sus amigos, por eso no los exaltarás. ¿Qué significa esa expresión? Es una forma de decir: en ese momento tengo vergüenza. Como había dicho en el capítulo anterior, mis huesos, mi físico, es como si sirviera como testigo en mi contra. Pero al final yo sé que no los exaltarás. O sea, en este pleito jurídico que tenemos, mis amigos no saldrán triunfadores. La sentencia, saldré yo absuelto. En otras palabras, este caso no lo voy a perder, y yo sé que Dios me va a dar la razón al final. Hermanos, eso se va a cumplir. Al final no los exaltarás, claro. Dios los reprendió a ellos y los humilló y les dijo: ustedes dijeron estuvo mal. No los exaltarás. En cambio a Job sí. Versículo 5. Traicionan a sus amigos para su propio beneficio. Bueno, este versículo atribuye Job a sus amigos una especie de interés por una recompensa. Si ellos no quisieron ser fiadores de Job, pareciera que Job estuviera descifrando en ellos otra razón. Ellos veían a Job como un culpable. Y segundo, como si ellos quisieran un interés personal con las palabras que dicen. Una forma de decir: hemos sido tan buenos
y nos enorgullecemos con las palabras que le hemos dicho a Job. Y al decirle esas palabras a Job, Dios, merecemos más cosas. Como si ellos estuvieran reclamándole indirectamente al Señor, por medio de sus grandes méritos y de sus intervenciones llenas de sabiduría, una recompensa más de la que tienen. Entonces Job percibe en ellos esas dos cosas, hermanos, desconfianza en Él y la búsqueda de un interés personal. Entonces Job hace, hermanos, una oración imprecatoria. Dice, entonces haz que sus hijos mueran de hambre, porque han actuado como un amigo que entrega a su amigo a cambio de un botín. No se queja, hermanos, porque ellos han quebrantado un principio moral, y es el de Levítico 19:16. De todas maneras hace parte de la vida cotidiana de todos los santos. Uno no puede ser indiferente a la necesidad del prójimo, ni chismear respecto de su situación. Y Job siente que ellos han transgredido ese principio moral porque han hecho exactamente esas dos cosas. Sí, Job, Sofar dijo, sí, Bildad dijo, y se citan entre sí ellos. Versículo 6. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente, me escupen en la cara. Bueno, esos versículos, otra vez de forma abrupta, tiene la oración. O sea que Job ora 3, 4 y 5. Y en el 6, versículo 6, dice, Dios me ha puesto en ridículo ante la gente. 7, mis ojos están hinchados de tanto llorar. 8, los íntegros se horrorizan cuando me ven. 9, los justos siguen avanzando. Entonces, hermanos, vuelve él a insistir con la idea principal de Job. Fue Dios. Él fue el que me hizo por proverbio para el pueblo. Soy como un objeto de desprecio. Dicen dichos contra mí, hasta me escupen. Pero no es ellos como tal, sino que fue Dios. Tengo la vista casi nublada, casi no veo porque ya he llorado tanto por el sufrimiento. Luego dice que su apariencia es como una sombra, puede tener dos interpretaciones. Primero, como ya lo había dicho en los capítulos anteriores, se ha ennegrecido, ¿se acuerdan? A causa del sol y del dolor. Y la segunda interpretación es de que su apariencia física está totalmente cambiada, ya no es el mismo de antes. Cuando los amigos llegaron, ustedes se acuerdan que no lo reconocieron. Miremos 16:20. Mis amigos me desprecian, derramo mis lágrimas ante Dios. Entonces miramos que las lágrimas no son para los amigos, no son de los amigos, sino que son como un clamor ante Dios. Versículo 8, algo que él no puede negar es que la situación que Job está viviendo es bastante contradictoria. Entonces todos los justos que lo conocieron quedan pasmados. Pero él dice lo siguiente, los justos se quedan pasmados frente a mi caso, sin embargo su indignación es contra los impíos. Es precisamente esa la idea, hermanos, de la queja central que tiene contra sus amigos. Un verdadero justo, es una especie de sátira contra ellos. Los justos quedan sorprendidos, sin palabras y asombrados por mi caso. Pero no se indignan contra mí, sino que se indignan contra los impíos. En cambio, ustedes se están indignando contra mí. Es lo que está expresando Job. La indignación de los justos no es contra un justo en sufrimiento. La indignación de los justos no es contra otro justo, sino es contra los impíos. Sino que también, en versículo 9, se mantienen firmes en el camino de integridad. Esa sería la tercera característica de los justos. ¿Sí? Cuarta, se fortalecen cada vez más. Esas ideas están en Proverbios 4:18. Dice que el camino del justo es como la aurora que va de aumento en aumento. Y Apocalipsis 22:11 dice que los justos se santifican cada vez más. Entonces, hermanos, esa es una descripción de los justos, que ese es el centro de lo que Job está hablándonos hoy. Él dice, los justos no se indignan contra los justos, ni se burlan del sufrimiento de los justos, y ustedes, amigos, le han hecho eso. Los justos se fortalecen en Dios, los justos caminan en integridad con firmeza. Y ustedes no están siendo íntegros, ¿sí? Me están ayudándome como fiadores, en mi caso. Versículo 10, continúa la descripción de los justos, sería como una quinta descripción. Les está diciendo a ellos, a ustedes les ha faltado sabiduría, entre ustedes no hay nadie que sea sabio, ustedes se creen muy sabios, pero lo que ustedes me están hablando me demuestra que entre ustedes no hay gente sabia. ¿Por qué? Porque no han tenido misericordia
conmigo. Entonces desen cuenta ustedes, así como ustedes tratan de que yo encaje en la descripción de los impíos, desen cuenta que ustedes no encajan en mi descripción de los justos. Eso es, hermano, lo que mi hijo está diciendo. Los amigos trataban como de contarle cómo eran los impíos y con sátiras del caso de él. Ahora Job hace lo mismo, pero de una forma contraria, y es: ustedes no están en la descripción de los justos que yo tengo. Sería la quinta característica: los justos son misericordiosos. Versículo 11 retoma el versículo 1 porque es un discurso totalmente emotivo, pero agrega otra cosa, otro suspiro. Él dice: es que mis días se acaban, mi esperanza ha desaparecido. Cuando dice que mi esperanza ha desaparecido, no se refiere a su esperanza en Dios y su perseverancia como tal. Referencia es a su expectativa de vida, ¿sí? Como dice el versículo 1, siento que estoy pronto a morirme. Bueno, porque en el versículo 16 dice: mi esperanza descenderá conmigo. Entonces vemos que está hablando de dos tipos de esperanza. La primera, que es la esperanza de expectativa de vida, o sea, pienso que voy a vivir tanto tiempo, por ejemplo. Y la segunda es la esperanza de los justos, la perseverancia de los santos, de los salvos. Esa es la que ninguno de los santos perderá jamás. Por eso Job dice: me voy a la tumba con ella. De todas maneras, él expresa su frustración. Dice: mis planes fueron frustrados, mis deseos ya están destruidos, no quiero nada, no lo veo, ¿sí? Luego les habla en forma satírica a los amigos. En el 12 dice: hay gente que me dice, se está hablándoles a ellos, hay gente que me dice, estando en las tinieblas de la noche, que es de día. O sea, ¿ustedes creen que con sus palabras bonitas las tinieblas y la oscuridad que tengo encima va a desaparecer así porque sí, por sus solas palabras? Hay gente que piensa que la oscuridad es luz. O sea, las meras palabras, hermanos, no cambian la situación de nadie. Algunos comentaristas ven en el versículo 12 una especie de alusión al insomnio que de pronto Job sufría. Pero eso es una interpretación, hermanos, que pues podría ser, pero tengámosla ahí. Bueno, de todas maneras vemos que la intención de Job es quejarse de los consejos de los amigos que son fútiles. Versículos 13 al 16 para terminar. Vemos entonces que la esperanza de Job de vida decae, flaquea, y como conclusión, de todas maneras, aunque su esperanza de vida terrenal cae por el piso, su esperanza espiritual crece cada vez. Porque aquí él dice: me voy a la tumba con mi esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuál es su esperanza? Que yo sé que hay un mediador que me declarará inocente, que me esconderá en el Hades. La esperanza de Job es Cristo. La esperanza de Job es Dios mismo. Y con esa esperanza, los justos nos iremos a la tumba. Sobre sus aspectos físicos, que están expresados del 13 al 16, los podemos ver en Job 7, del 5 al 6. Oremos.